En el servicio memorial por el 7º día de mi hijo, mi avariciosa nuera publicó una selfie con el texto «La nueva Aeris del Imperio Díaz». Sonreí y me aseguré de que no encontrara trabajo, ni siquiera para lavar platos. Estoy contenta de que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves para que pueda saber hasta dónde ha llegado mi relato. La iglesia permanecía en silencio, excepto por el leve sollozo que resonaba entre los bancos de madera. Estaba sentada en la primera fila. Mi vestido negro, apretado sobre el pecho, dificultaba mi respiración. Solo habían pasado 7 días desde que perdí a Javier, mi único hijo, mi alma, mi todo. Las palabras del sacerdote me llegaban sin significado. No podía concentrarme en nada más que en el vacío enorme donde antes latía mi corazón. Javier apenas tenía 42 años, demasiado joven para abandonar este mundo y dejarme sola. Agarraba el pañuelo ya húmedo de lágrimas mientras intentaba calmar mi respiración agitada. El servicio estaba por terminar y pronto la gente se acercaría con esas miradas compasivas y frases vacías. Está en un lugar mejor. El tiempo cura las heridas, como si el tiempo pudiera aliviar el dolor de sobrevivir a tu propio hijo. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Normalmente no lo hubiera revisado durante una ceremonia, menos aún en el memorial de Javier, pero algo me impulsó a mirar. Tal vez fue una intervención divina o simplemente la forma cruel del universo de clavar el puñal aún más profundo. Recibí una notificación de Instagram. Carmen, mi nuera, había publicado algo. Con manos temblorosas abrí la aplicación y me quedé paralizada. Ahí estaba ella, frente al espejo del dormitorio principal de la casa de mi hijo, nuestra casa familiar, luciendo un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Su rostro estaba impecablemente maquillado, sin una lágrima a la vista, su lápiz labial rojo inmaculado, pero fue el texto lo que heló mi sangre. Las nuevas maneras de la familia Díaz, avanzando por Stan. Nuevos comienzos. El teléfono casi se me cayó de las manos. 7 días. Solo habían pasado 7 días desde que enterramos a mi hijo y ella ya celebraba su herencia. La misma herencia que mi difunto esposo y yo habíamos construido durante décadas y que Javier había ampliado con su brillante mente empresarial. Levanté la mirada del teléfono para verla sentada al otro lado del pasillo, con la cabeza inclinada en lo que ahora reconocía como una actuación de duelo. Todo en Carmen siempre ha sido una puesta en escena, la esposa atenta, la viuda doliente, todos papeles en su elaborado plan para apoderarse de la fortuna de nuestra familia. Javier había sido ciego a esto. «Mamá, eres demasiado dura con ella», decía. «Carmen me ama por lo que soy, no por lo que tengo». Quise creerle por su bien, pero las madres saben, siempre saben. Hace 3 años, cuando Javier la llevó por primera vez a casa, vi en sus ojos una mirada calculadora al recorrer nuestra propiedad. Noté que sus preguntas siempre volvían al negocio, a nuestras propiedades, a nuestras relaciones, pero Javier estaba cautivado, encantado por su belleza y encanto, sordo a mis suaves advertencias. El servicio terminó y la gente se puso de pie. Guardé mi teléfono, enderecé la espalda y me preparé para recibir condolencias. Carmen ya recorría la sala, tocando los brazos de las personas. Su rostro era una máscara de tristeza perfecta. Observé cómo se acercaba a los socios comerciales de Javier, hombres que manejaban millones, y vi cómo su actitud cambiaba sutilmente, más interesada, más atenta. La señora Blanco, mi amiga más antigua, apretó mi mano. «Seguro tienes cara de fantasma». «¿Estás bien? ¿Lo sabías?», susurré con voz ronca. «¿Sabías que Javier cambió su testamento el mes pasado?». Los ojos de la señora Blanco se abrieron un poco. «No, no lo sabía». «¿A qué te refieres?». «Él dejó todo a ella». «¿Todo?». Las palabras tenían un sabor amargo en mi lengua. La casa, sus acciones en la empresa, incluso la casa de verano que lleva generaciones en nuestra familia. «Pero seguro que dejó algo para ti. El acuerdo prematrimonial nunca se firmó».
Terminé por ella. Javier se convenció de que no era necesario. Dijo que eso empezaría mal el matrimonio. Reí, un sonido hueco que hizo estremecerse a la señora Blanco. Y ahora ella recibe todo. Vi a Carmen aceptar un pañuelo de un caballero mayor, el señor Herrera, uno de nuestros mayores inversores, secándose unos ojos que permanecían húmedos. Sospechosamente seca. No voy a permitir que lo consiga, dije con voz firme de repente. No permitiré que destruya todo lo que construimos. La señora Blanco me miró con preocupación. Claro, ¿qué planeas hacer? No respondí. No podía, porque el plan apenas comenzaba a tomar forma en mi mente, pero algo estaba muy claro. Carmen pensaba que ella había ganado. Creía que con Javier fuera de escena. Yo solo era una viuda mayor que podía ser fácilmente dejada de lado. No tenía idea de con quién estaba lidiando. Mientras los asistentes salían lentamente de la iglesia, yo seguía sentada, observando cómo Carmen se abría paso en el servicio memorial de mi hijo. Cuando la iglesia quedó vacía, finalmente me levanté y caminé despacio hacia el frente donde el retrato de Javier descansaba rodeado de lirios blancos. «Te lo prometo», susurré a su rostro sonriente. «Ella no recibirá ni un centavo y jamás volverá a trabajar en este pueblo, ni siquiera fregando platos». Al día siguiente del servicio memorial, desperté con una claridad que no sentía desde la muerte de Javier. El dolor aún me pesaba, como una presencia física, pero ahora venía acompañado de algo más. Propósito. No podía traer de vuelta a Javier, pero podía proteger lo que él había construido, lo que generaciones de nuestra familia habían edificado. Me vestí con cuidado, usando un traje azul oscuro que siempre me había hecho sentir poderosa, aún a mis 68 años. «Conoce a tu enemigo», solía decir mi difunto esposo, Ricardo, y para conocer a Carmen tenía que profundizar más allá de su fachada en Instagram. Mi primera parada fue en George Wilkins, quien... Él había sido el conductor de nuestra familia por casi 20 años, hasta que Carmen convenció a Javier de que ya no lo necesitaban. Lo encontré trabajando en un servicio local de autos. Su rostro se iluminó al verme. «Señora Díaz», dijo mientras me ayudaba a sentarme en una pequeña sala de descanso. «Estuve en el taller ayer, aunque me quedé en la parte trasera. Lamento mucho lo de Javier». «Gracias, George». Extendí mi mano áspera hacia él. «Necesito preguntarte algo muy importante. Cuando trabajabas con nosotros, ¿alguna vez notaste algo extraño en Carmen?» George vaciló y miró su taza de café. «No me corresponde hablar mal de nadie». «Por favor», interrumpí. «Javier se fue y temo que ella destruirá todo lo que él valoraba». Él suspiró profundamente. Había llamadas telefónicas a altas horas de la noche, cuando Javier estaba fuera por negocios. La oía en el jardín, susurrando. Una vez la llevé a un café del centro, me pidió que esperara en el auto, pero la vi encontrarse con un hombre. Parecían conocerse bien. «¿Se lo contaste a Javier?» Intenté insinuarlo, señora, pero él dijo que era demasiado protector con él, como usted también lo era. Mi corazón se apretó. Qué ciego había estado Javier ante su manipulación. «Hay algo más», dijo George bajando la voz. «El día antes de que me despidieran, escuché a Carmen por teléfono decir: una vez que esto termine, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero». Pensé que hablaba de un asunto de negocios, pero ahora que Javier murió, el momento es demasiado sospechoso. Era difícil pasar por alto lo evidente. ¿Parecía Javier enfermo antes de fallecer? Pregunté bajando el tono de mi voz casi a un susurro. No estaba enfermo exactamente, pero sí diferente, más olvidadizo, a veces confundido. Todos creíamos que era por el estrés del trabajo. Agradecí a Jorge y le di mi número, pidiéndole que me llamara si recordaba algo más. Mi siguiente destino fueron las oficinas de Díaz Holdings, la empresa que mi esposo había fundado y que Javier había convertido en un imperio inmobiliario comercial. Los ojos de la recepcionista se abrieron al verme entrar. «Señora Díaz, no la esperábamos. Quisiera ver a Jonathan».
dije refiriéndome a Jonathan Meyers, abogado de la familia, desde hace 30 años. Ella hizo una llamada rápida, mostrando incomodidad. Lo siento, señora Díaz, pero el señor Meyers estará en reuniones todo el día. Esperaré, respondí con firmeza, tomando asiento en el vestíbulo. Pasaron unos 20 minutos cuando una puerta distinta se abrió y Carmen apareció vestida con un elegante conjunto negro de pantalón, con su cabello rubio recogido en un moño severo. Vaciló un poco al verme, pero se recompuso rápidamente. Vaya, qué sorpresa, no esperaba verte por aquí, dijo, con una voz cargada de falsa cordialidad. Evidentemente no, respondí con frialdad. He venido a ver a Jonathan. Su sonrisa se tensó. Acabo de tener una reunión con él. Estuvimos hablando sobre la transición de los bienes de Javier. Como sabes, me dejó todo a mí. La manera casual en que lo dijo, como si hablara del clima, me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi rostro impasible. Neutral. Sí, estoy al tanto de la situación. De hecho, eso era justo lo que quería tratar con Jonathan. Algo brilló en sus ojos. ¿Sería preocupación? Seguro que él lo aclarará. Todo está bajo control. Javier fue muy preciso respecto a sus deseos. Antes de que pudiera responder, Jonathan apareció. Se veía incómodo y evitaba mirarme a los ojos. Seguro que no sabía que venías hoy. Claramente, respondí. ¿Tienes un momento para hablar en privado? Jonathan miró a Carmen, quien asintió con un gesto casi imperceptible. Esa pequeña señal me indicó todo lo que necesitaba saber. Jonathan, que había visto crecer a Javier y era como de la familia, ahora estaba bajo la influencia de Carmen. Tengo otra reunión en 5 minutos, dijo disculpándose. Quizás podríamos agendar algo para la próxima semana. Me levanté despacio, reuniendo mi dignidad como una armadura. No será necesario. Buscaré nueva representación legal. La sonrisa de Carmen fue triunfante cuando salí, pero yo no estaba derrotada. Apenas comenzaba. Aquella noche, mientras revisaba antiguos documentos financieros en mi estudio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, la señora Díaz. La voz era femenina, joven y nerviosa. No me conoce, pero trabajo en Meridian Pharmaceuticals. Fui la enfermera del señor Díaz durante su última revisión hace 3 semanas. Mi mano se apretó con fuerza sobre el teléfono. Sí, hay algo que debería saber. El día de su cita, su esposa, la señora... Díaz insistió en hablar en privado con el doctor Carson. Después de eso, le cambiaron la receta a tu hijo. Me pareció extraño, porque llevaba años tomando la misma medicación. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué tipo de medicamento era? Para su problema cardíaco, la nueva receta era mucho más fuerte. Traté de preguntarle al doctor Carson, pero me cortó de inmediato, diciendo que no era asunto mío. Gracias por contarme, dije con la mente acelerada. ¿Cuál es tu nombre? Prefiero no decirlo. Podría perder mi trabajo. Pero titubeó. Me agradaba el señor Díaz. Siempre fue amable conmigo. Y cuando vi las noticias sobre su muerte repentina, no pude quedarme callada. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad creciente, con las piezas empezando a encajar. Las misteriosas llamadas que mencionó Jorge, el cambio en la medicación, el testamento alterado, el timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, un joven con uniforme me entregó un sobre. Eran documentos legales para Shirley Díaz. Dentro había una notificación de desalojo. Tenía 30 días para abandonar mi casa, el hogar que compartí con Ricardo, donde criamos a Javier, el lugar que ahora, según esos papeles, pertenecía únicamente a Carmen. Me desplomé al suelo, el papel arrugándose en mi mano, mientras las lágrimas rompían la barrera del shock y la ira. Pero incluso entre el llanto, una determinación creció dentro de mí. Carmen había declarado la guerra, pero pronto descubriría que había subestimado gravemente a su adversario. El pequeño apartamento en Maple. La calle no se parecía en nada a la espaciosa finca que había llamado hogar durante los últimos 40 años. Las paredes eran delgadas, el mobiliario escaso y todo el espacio cabía en la sala de estar de mi antigua casa.
Sin embargo, estaba limpia, era económica y lo más importante, Carmen no sabía de su existencia. Había logrado sacar mis pertenencias personales antes de que el alguacil llegara a hacer cumplir la orden de desalojo. Fotografías, joyas y la colección de libros raros de mi esposo, objetos que tenían un valor sentimental más que económico. No había luchado contra el desalojo. Esa batalla llegaría después, en mis propios términos. Un golpe en la puerta interrumpió mi desempacado. Dudé, paranoica de que Carmen me hubiera encontrado de alguna manera, pero cuando miré por el ojo de la cerradura, vi un rostro conocido que me arrancó lágrimas inesperadas. Dije Margaret al abrir la puerta a la exama de llaves de nuestra familia. ¿Cómo me encontraste? Margaret Wilson había trabajado para nuestra familia por más de 20 años, antes de que Carmen convenciera a Javier de que necesitaban a alguien más joven y moderno. A sus 65 años, Margaret estaba lejos de estar débil, pero Carmen consiguió salirse con la suya como siempre. George me contó, dijo, mientras entraba con una fuente en las manos. Espero que no te moleste, traje lasaña. No solo no molestaba, respondí sinceramente emocionada, es maravilloso ver un rostro amigable. Durante la cena, la expresión de Margaret se tornó seria. Señora Díaz, seguramente hay algo que necesito contarle, algo que debería saber. Te habría contado esto cuando el señor Javier aún estaba vivo. Dejé el tenedor sobre la mesa y me preparé para escuchar. Continúa. Se trata de Carmen. Ella no es quien aparenta ser. Margarita sacó un sobre de su bolso. Después de que me despidieran, sentí rabia y comencé a investigar su pasado. La historia que contaba sobre haber crecido en Boston y estudiado en Wellesley no coincidía en nada. Dentro del sobre había fotocopias de recortes de periódicos y lo que parecían documentos judiciales. Su verdadero nombre es Carmen Kowalski. Creció en Detroit, abandonó la universidad comunitaria y estuvo relacionada con al menos 2 hombres adinerados antes que tu hijo. Ambas relaciones terminaron cuando esos hombres fallecieron repentinamente. Mis manos temblaban mientras revisaba los papeles. ¿Quieres decir que ella...? No tengo pruebas de nada ilegal, dijo Margarita rápidamente, pero hay más. La semana antes de que muriera el señor Javier, escuché a Carmen hablando por teléfono con alguien sobre el testamento. Finalmente accedió a cambiarlo. Solo un poco más y todo será nuestro, dijo. Sentí frío por todo el cuerpo. ¿Nuestro? Margarita asintió con gravedad. Creo que tiene un cómplice. Después de que Margarita se fue, me quedé hasta tarde revisando todo lo que me había dado. Según los documentos, Carmen estuvo casada brevemente con un hombre llamado Eduardo Fleming, que murió de un aparente infarto a los 45 años. Su familia sospechaba algo extraño, pero no pudieron comprobar nada. Carmen, entonces conocida como Carmen Fleming, había heredado todo y desaparecido poco después. Necesitaba más que dudas, necesitaba pruebas concretas. A la mañana siguiente hice una llamada que había estado evitando durante años. Elizabeth Díaz respondió con voz firme. Elizabeth, soy Shirley, dije. Un silencio se extendió entre nosotras. Mi cuñada y yo no hablábamos desde el funeral de Ricardo hace 5 años, cuando una pelea por su colección de autos antiguos desencadenó una disputa familiar. Finalmente, ella dijo, claro, escuché sobre Javier, lo siento mucho. Gracias, respondí tomando aire. Necesito tu ayuda. Elizabeth había sido fiscal federal antes de retirarse. Si alguien sabía cómo armar un caso contra Carmen, esa era ella. ¿Estoy escuchando?, preguntó. Le conté todo, las sospechosas circunstancias de la muerte de Javier, el testamento modificado, lo que me dijeron Margarita y Jorge. Casi podía escuchar, su mente legal trabajando al otro lado del teléfono. Encuéntrame mañana en el Café Laurón a las 10, dijo al terminar. Y ten mucho cuidado. Si la mitad de lo que sospechas es cierto, esta mujer es peligrosa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier. No como el exitoso empresario que se había convertido, sino como el niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Mi hermoso hijo, posiblemente asesinado por la mujer que amaba. La idea era casi insoportable. Supongo que finalmente me quedé dormida,
porque desperté con el teléfono sonando insistentemente. Era un número desconocido, señora Díaz. La voz de un hombre, ajena. Soy el detective Miguel Rivera del Departamento de Policía de Westlake. Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de la muerte de su hijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Había ocurrido algo? Hemos recibido información que indica que la muerte de su hijo podría no haber sido por causas naturales. ¿Estaría dispuesta a venir a la estación? Sí, por supuesto. Estaré allí en 1 hora. Me vestí rápidamente mientras mi mente no dejaba de girar. ¿Quién habría contactado a la policía? Margaret, la enfermera de Meridian Pharmaceuticals. En la estación, el detective Rivera me condujo a una pequeña sala con paredes desnudas y una mesa fija al suelo. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 35 años, con ojos inteligentes y un cuaderno abierto frente a él. Señora Díaz, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hijo con vida? 3 días antes de que muriera. Almorzamos juntos en el restaurante Grill, en la calle principal. ¿Y cómo parecía? Recordé aquel almuerzo. Estaba cansado. Mencionó que tenía dolores de cabeza, algo poco común en él. También parecía confundido a veces. Se repetía varias veces, algo que no era habitual en él. El detective tomaba notas. ¿Mencionó alguna preocupación acerca de su esposa? No, pero eso no sería extraño. Javier no soportaba escuchar críticas hacia Carmen. El detective Rivera asintió. Señora Díaz, hemos recibido información que sugiere que su nuera podría haber manipulado la medicación de su hijo. Estamos reabriendo la investigación sobre su muerte. Un alivio me invadió, seguido rápidamente por un dolor renovado. Confirmar mis sospechas significaba enfrentar la terrible realidad de que Javier había sido asesinado. Hay algo más que debes saber, dije, con una voz más firme ahora. Creo que Carmen manipuló a mi hijo para que modificara su testamento poco antes de morir. Ella había hecho algo similar con otro hombre adinerado en Detroit. Las cejas del detective se alzaron, impresionadas. ¿Tienes pruebas de eso? Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Al salir de la estación, mi teléfono vibró con un mensaje de Elizabeth. Cambio de planes. Reúnete conmigo en mi casa, de inmediato. Encontré algo sobre el testamento. Al conducir hacia la casa de Elizabeth, situada en el barrio histórico y con un estilo de tutora, sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que Javier falleció. Entre la investigación policial, el conocimiento legal de Elizabeth y los datos que proporcionó Margarita, finalmente estaba contraatacando. Elizabeth abrió la puerta antes de que pudiera tocar y me hizo entrar con una expresión urgente. He estado haciendo llamadas toda la mañana, comentó mientras me llevaba a su estudio. Jonathan Díaz cambió de despacho hace 2 meses, algo extraño dado su vínculo histórico con la empresa familiar. Por ello contacté a un antiguo colega que trabaja en su firma anterior, señaló hacia la pantalla de su computadora, donde mostraba un correo electrónico. Según sus registros, Javier sí modificó su testamento, pero no como afirma Carmen. Él la añadió como beneficiaria, pero dejó claro que conservaras el control de la empresa y la casa familiar. Este nuevo testamento que deja todo a Carmen es una falsificación. ¿Una falsificación? Miré fijamente a Elizabeth tratando de asimilar esta bomba. Pero, ¿cómo? Jonathan Meyers ha sido nuestro abogado familiar durante décadas. Él reconocería la firma de Javier. La expresión de Elizabeth se endureció. Eso es lo que me inquieta. O Jonathan está involucrado o está siendo manipulado de alguna manera. Ella me mostró una copia del testamento original y la supuesta nueva versión. Observa las firmas, las examiné detenidamente para un ojo inexperto. Parecían idénticas, pero tras 30 años viendo la letra de Javier pude notar pequeñas diferencias. Necesitamos más que nuestras sospechas, dijo Elizabeth, su mente de fiscal ya diseñando una estrategia. Requerimos pruebas concretas de la falsificación y entender cuál es el papel de Jonathan en todo esto. Aquella noche nos reunimos en el comedor de Elizabeth con Margarita y Jorge, extendiendo documentos sobre la mesa de caoba pulida. Se sentía extraño esta alianza improbable entre una antigua empleada doméstica,
un chofer, una fiscal retirada y yo. Sin embargo, nos unía el cariño por Javier y la determinación de hacer justicia. Les conté que la policía reabría la investigación sobre la muerte de Javier, pero que necesitábamos construir nuestra propia causa contra Carmen. Elizabeth cree que el testamento fue falsificado. Pero necesitamos pruebas, intervino Jorge, inclinándose hacia adelante. ¿Qué? ¿Y qué pasa con el hombre con el que Carmen solía encontrarse si logramos encontrarlo? He estado reflexionando sobre eso, dijo Margarita. Unas 2 semanas antes de que el señor Javier falleciera, Carmen recibió un envío en su casa. Ella actuó con mucha discreción y llevó el paquete directo a su habitación privada. ¿Qué tipo de paquete fue?, preguntó Isabel. Pequeño, como del tamaño de un libro. El servicio de entrega era uno que nunca había visto antes. Creo que se llamaba mensajería confidencial, apuntó Isabel. Eso podría ser relevante. ¿Qué más? A medida que juntábamos información sobre las actividades de Carmen en las semanas previas a la muerte de Javier, el panorama empezó a clarificarse. Ella había estado planeando esto durante meses, posiblemente con un cómplice, manipulando cuidadosamente a Javier y a quienes le rodeaban. Debemos descubrir más detalles sobre su pasado, dije. Isabel, ¿puedes usar tus contactos para investigar más a fondo su matrimonio anterior? También debemos localizar a ese hombre misterioso con quien se veía. Isabel asintió. Haré algunas llamadas, pero también debemos discutir los bienes de Díaz. Con el testamento falsificado, ahora Carmen controla la empresa. Cada día que está al mando puede estar vaciando activos o tomando decisiones perjudiciales. Y no olvidemos que vive en tu casa, añadió indignada Margarita. Respiré profundo. Primero debo hacer algunas llamadas por mi cuenta. Durante los próximos 3 días, contacté viejos, asociados comerciales, amigos que ocupaban diversos cargos en juntas directivas conmigo a lo largo de los años y el compañero de cuarto de Javier en la universidad, quien ahora dirigía un banco importante, no le conté todo. Solo mencioné que había inquietantes problemas en la administración de los bienes de Díaz bajo el control de Carmen. Al final de la semana, Carmen se encontró con obstáculos inesperados. De repente, el banco exigió firmas adicionales para operaciones de gran volumen. Los clientes clave comenzaron a retrasar sus transacciones con la empresa. Los proveedores solicitaron pagos adelantados alegando nuevas políticas. Elizabeth me llamó un viernes por la tarde con un tono triunfante. Acabo de recibir noticias de mi contacto en el Banco Regent. Carmen intentó transferir $2 millones a una cuenta en el extranjero y se le negó. Está furiosa. Permití que una leve sonrisa apareciera. Bien, que sienta la presión. Elizabeth continuó. Hay más. Encontré a la hermana de Edward Fleming en Michigan. Ella está dispuesta a hablar con nosotros sobre Carmen, o como ella la conocía, Carmen Kowalski. Está convencida de que Carmen tuvo algo que ver con la muerte de su hermano. ¿Cuándo podemos hablar con ella? Llegará mañana. Además, he presentado una petición para impugnar el testamento por sospecha de falsificación. El tribunal concedió una congelación temporal de todos los activos principales hasta que el asunto se resuelva. Cerré los ojos con alivio. No era una victoria definitiva, pero sí un comienzo. Esa noche, el detective Rivera llamó con una actualización. Señora Díaz, hemos solicitado mediante citación los registros médicos de su hijo y el informe de autopsia. Los resultados de toxicología muestran niveles elevados de la medicación para su corazón en su organismo, mucho más alta que la dosis que le habían recetado. Mi mano apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos pruebas suficientes para interrogar formalmente a la señora Díaz sobre la muerte de su hijo. La traeremos mañana por la mañana. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, con las emociones agitando mi interior. Las evidencias contra Carmen se acumulaban, pero no devolvían a Javier. Nada lo haría. Por un instante, el peso del dolor amenazó con abrumarme nuevamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elizabeth. Acabo de recibir noticias de mi investigador privado. Encontró al hombre misterioso.
Se llama Víctor Lazlo, es representante farmacéutico. Tenía vínculos con Carmen desde hace 5 años. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Justo cuando estaba a punto de contestar, llegó otro mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Detente ahora o lo lamentarás. No todos los implicados en esto han sido identificados. Un escalofrío recorrió mi espalda. Carmen sabía que nos acercábamos y me estaba advirtiendo. ¿Pero qué quería decir con que no todos habían sido identificados? ¿Quién más estaba involucrado? Reenvié el mensaje a Elizabeth y al detective Herrera, luego verifiqué que la puerta de mi apartamento estuviera bien cerrada. Por primera vez sentí verdadero miedo. Carmen posiblemente había matado antes y se había salido con la suya. ¿Qué la detendría de ir tras de mí? La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, reflejando mi estado de ánimo, mientras conducía para reunirme con el doctor James Whittaker, Se realizó la autopsia de Javier. Elizabeth organizó la reunión, usando un favor de un antiguo colega. El doctor señor Whittaker era un hombre alto y serio, con cabello plateado y gafas para leer sobre la nariz. Me saludó con un apretón de manos firme y una sincera simpatía. Señora Díaz, he revisado nuevamente los resultados toxicológicos a la luz de la investigación policial. Creo que pasé por alto algo importante en mi examen inicial. Me mostró los informes explicando los detalles técnicos en términos sencillos. La condición cardíaca de su hijo era leve, no debería haber sido fatal, ni siquiera bajo estrés. Pero esos niveles de medicación habrían provocado un paro cardíaco. La pregunta es, ¿cómo tanto medicamento llegó a su sistema? ¿Podría haberse tomado una dosis accidentalmente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El doctor Whittaker negó con la cabeza. La cantidad en su organismo era demasiado alta para una sobredosis accidental. Alguien administró una dosis excesiva intencionalmente. Al salir del despacho del doctor Whittaker, sonó mi teléfono. Era el detective Rivera, con voz tensa. Señora Díaz, fuimos a interrogar a Carmen esta mañana, pero no estaba en la casa. Según el personal, ella se fue deprisa anoche con varias maletas. Hemos emitido una alerta, pero quería avisarle. Ella podría intentar contactarla. Apreté el volante con más fuerza. Gracias, detective, tendré cuidado. Apenas había entrado en la entrada de Elizabeth cuando vi un SUV negro estacionado frente a la casa. La calle estaba tranquila y el motor del vehículo seguía encendido. Mientras observaba, la ventana del acompañante bajó, mostrando el rostro de Carmen. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo pareció detenerse. Después, la ventana subió y el SUV se alejó de la acera, desapareciendo al doblar la esquina. No se había ido, me estaba observando y de alguna manera eso era más aterrador que cualquier amenaza por mensaje. Elizabeth insistió en que me quedara con ella después de ese encuentro con Carmen. «¿Sabe dónde está tu apartamento?», dijo mientras preparaba la habitación de invitados. «Aquí estarás más seguro y tengo un sistema de seguridad». No discutí. La frialdad en la mirada de Carmen me había afectado más de lo que quería admitir. Aquella tarde, Emily Fleming llegó desde Detroit, una mujer delgada y seria de sus 40 años, que poco se parecía a su hermano fallecido, salvo por aquellos ojos profundos. Edward era mi única familia, dijo mientras se sentaba rígidamente en la sala de Elizabeth. Después de que murieron nuestros padres, solo nos quedamos nosotros. Cuando conoció a Carmen, me alegré por él. Había estado solo demasiado tiempo. Pregunté cómo se habían conocido. Fue en una gala benéfica. Ella trabajaba como coordinadora de eventos y en menos de 3 meses se casaron. Los labios de Emily se apretaron. Todo cambió después de eso. Edward se volvió distante y reservado. Cuando los visitaba, Carmen siempre estaba cerca, sin dejarnos a solas. Elizabeth se inclinó hacia adelante y luego murió. Emily asintió, conteniendo las lágrimas. Le dijeron que fue un ataque al corazón, pero Edward nunca tuvo problemas cardíacos. Ninguno. Cuando cuestioné la situación, Carmen se puso a la defensiva, acusándome de sentir envidia por su felicidad. Le pregunté suavemente si sospechaba de algún acto ilícito. Por supuesto que sí. Fui a la policía, pero dijeron que no había pruebas.
a Eduardo lo cremaron de inmediato por insistencia de Carmen. Ella aseguraba que era su deseo, pero Eduardo y yo habíamos hablado de enterrarnos junto a nuestros padres. Él nunca mencionó la cremación. Las similitudes con la muerte de Javier eran escalofriantes. El mismo método, la misma rapidez para asegurar los bienes. ¿Tendría Carmen un cómplice?, preguntó Díaz. ¿Alguien que la visitaba a menudo o que llamaba con frecuencia? Emily frunció el ceño. Había un hombre, un supuesto primo de Carmen, llamado Víctor, a quien Eduardo había presentado. Creo que estuvo bastante en la casa hacia el final. Yo y Díaz nos miramos. Víctor yo, ese mismo hombre con quien Carmen se juntaba en secreto. ¿Tenía ese Víctor algún conocimiento médico?, pregunté, recordando que era representante de ventas de productos farmacéuticos. No sé, pero tras la muerte de Eduardo lo vi en el servicio memorial, conversando con Carmen con mucha complicidad. Nada que ver con la relación de primos. Después de que Emily se fue, prometiendo enviarnos cualquier documento sobre el caso de su hermano, Díaz y yo actualizamos al detective Herrera sobre lo que habíamos descubierto. Esto muestra un patrón, dijo. 2 hombres, ambos, con enfermedades cardíacas recientemente diagnosticadas, muriendo inesperadamente luego de modificar sus testamentos a favor de Carmen. Y en ambas ocasiones este Víctor Yo aparece involucrado. ¿Lo han localizado?, preguntó Díaz. Todavía no, pero estamos cerca. La tarjeta de crédito de él fue usada ayer en un motel fuera de la ciudad. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en la antigua casa de Elizabeth me hacía imaginar que Carmen se escondía en las sombras. Cerca de las 3 de la madrugada me rendí y bajé a preparar té. La tetera hirvió. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Margaret. Ella estaba de regreso en la casa y acaba de ver luces encendidas en el despacho. Le respondí. Aléjate. Llama al detective Rivera. En minutos, Rivera confirmó que tenían oficiales vigilando la casa. Si Carmen estaba adentro, no saldría sin ser interrogada. La mañana trajo noticias que cambiaron el caso por completo. Doctor, llamó Herrera con voz urgente. La señora Díaz, he estado revisando todos los análisis médicos de su hijo durante el último año. Encontré algo extraño en su análisis de sangre de hace 6 meses comparado con los exámenes más recientes. Hay rastros de un compuesto que no aparece en toxicología habitual, pero que puede imitar síntomas de enfermedades cardíacas con el tiempo. Se llama talio. E inodoro, insípido y puede administrarse en dosis pequeñas para causar síntomas crónicos que parecen enfermedades naturales. Mi sangre se heló. ¿Está diciendo que Javier estuvo siendo envenenado durante meses? Parece que sí. Ya informé al detective Rivera. Esto lo cambia todo. Demuestra premeditación y planificación a largo plazo. Me senté sosteniendo el teléfono. Carmen no había matado a Javier por impulso. Ella había estado envenenándolo lentamente durante varios meses, provocando síntomas que harían que su ataque al corazón final pareciera la evolución natural de una enfermedad. Carmen me encontró todavía sentado allí cuando bajó las escaleras. Una sola mirada a mi rostro le indicó que algo no estaba bien. ¿Qué ocurrió? Le conté sobre el hallazgo del Dr. Whittaker, observando cómo su expresión cambió de preocupación a ira. Por eso necesitaba tiempo, dijo Elizabeth. Tenía que crear un historial médico que hiciera que la muerte de él pareciera natural. El testamento modificado era solo la última pieza. ¿Y Jonathan Meyers?, pregunté. ¿Cómo encajas en todo esto? La expresión de Elizabeth se tornó sombría. He estado investigando un poco, me dijo. El hijo de Jonathan tiene un grave problema con el juego y está profundamente endeudado con gente peligrosa. Creo que Carmen está usando eso para chantajear a Jonathan. Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba un elemento crucial. Pruebas sólidas que vincularan directamente a Carmen con el envenenamiento. Esa tarde, George llamó con noticias. Señora Díaz, estaba revisando algunos recibos antiguos de cuando llevé a Javier y a Carmen y encontré algo. 3 veces en el último año llevé a Carmen a un almacén en las afueras de la ciudad. Siempre me hacía esperar en el coche. ¿Tienen la dirección? Mejor, tengo el número de la unidad. Ella no sabía que la vi entrar allí. Transmití esta información al detective Rivera
quien prometió obtener una orden de registro de inmediato. Mientras tanto, esperando noticias sobre el trastero, Carmen y yo nos reunimos con un experto en grafología que confirmó lo que ya sospechábamos. La firma en el Nuevo Testamento era una falsificación muy elaborada. «Está bien hecha», dijo ella, «pero hay detalles reveladores en los puntos de presión y en la forma en que se unen algunas letras. Según su experiencia profesional, esta no era la firma de Javier Díaz. Con este informe en mano, Carmen presentó una petición urgente ante el tribunal para anular el testamento actual y restablecer el anterior. La audiencia estaba programada para el lunes, me informó. Si ganábamos, todo volvería a ti hasta que el caso penal se resolviera». Aquella noche, el detective Rivera llamó. «Señora Díaz, registramos el trastero, dentro encontramos frascos de talio, notas detalladas sobre las dosis y lo que resultó más comprometedor, los registros médicos de Javier con anotaciones. También había documentos para pasaporte y dinero en efectivo. Ella planeaba huir del país. Y Carmen la arrestamos hace una hora en su casa. Está acusada de asesinato en primer grado. Un sentimiento de alivio me invadió, aunque fue breve. Y Víctor Laszlo sigue desaparecido, pero hallamos pruebas en el trastero que lo vinculan con el crimen. Es solo cuestión de tiempo». Tras colgar me senté en el jardín de Carmen, observando el crepúsculo, cubrir las ordenadas filas de rosas. La justicia para Javier estaba cerca, pero la profunda ausencia seguía doliendo. Ninguna detención ni condena devolvería a mi hijo. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esperando otra amenaza de Carmen, o tal vez de Víctor. Casi no lo abrí. Cuando lo hice, mi corazón casi se detuvo. Era una foto de Javier y yo de hace años, sentados en la terraza de nuestra casa del lago, riendo por algún chiste olvidado. Debajo estaba un mensaje que decía: «Señora Díaz, usted no me conoce, pero trabajé con su hijo». Él me mostró esta foto una vez y dijo que era su favorita porque capturaba el mejor día de su vida. Pensé que tal vez quisiera tenerla. Las lágrimas nublaron mi vista mientras los recuerdos regresaban. Ese verano perfecto, el sol reflejándose en el agua, Javier enseñándome a pescar a pesar de que yo protestaba diciendo que ya era demasiado mayor para aprender. Lo orgulloso que estaba cuando atrapó un pequeño róbalo, insistiendo en que tomáramos una foto para recordar mi primera captura. El teléfono sonó, sacándome de mi ensueño. Era el detective Herrera, nuevamente, su voz tensa. «Señora Díaz, acabamos de recibir información de que Víctor Laszlo fue visto cerca de la casa de Elizabeth. Ya enviamos oficiales, pero quería advertirle». Un estruendo dentro de la casa rompió la tranquilidad de la noche, seguido por el grito alarmado de Elizabeth. Solté el teléfono y corrí adentro, con el corazón golpeándome el pecho. Elizabeth estaba en la cocina, rodeada de vidrios rotos, su rostro pálido por el susto. «Por la puerta trasera», dijo jadeando y señalando. Alguien intentó entrar. Le lancé un jarrón y esa persona huyó. Afuera destellaban las luces azules cuando llegaron los carros de policía. Los agentes comenzaron a dispersarse rápidamente para registrar la propiedad. El detective Rivera apareció momentos después con una expresión severa. «¿Están bien los dos?», preguntó mientras sus ojos recorrían la cocina. Carmen asintió, todavía nerviosa. Vi el rostro de un hombre en la ventana. Cuando intentó abrir la puerta, reaccioné instintivamente. «¿Viste hacia dónde se dirigió?», inquirió Rivera. «Hacia el bosque, detrás de la casa», respondió Carmen. Rivera envió a varios policías a inspeccionar la zona y luego se dirigió a nosotros. «Necesitamos trasladarlos a un lugar seguro. Víctor Laszlo es peligroso y tiene antecedentes de delitos violentos que Carmen logró mantener ocultos». En menos de 20 minutos estábamos instalados en una suite de hotel bajo protección policial. Mientras Carmen hacía llamadas a su empresa de seguridad para reparar las defensas vulneradas de su hogar, yo me senté junto a la ventana observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia, que comenzaba a caer. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, suavemente, sentándose a mi lado. «No puedo dejar de pensar en Javier», confesé. Cómo nunca se dio cuenta de la verdad, cuánto confiaba en ella.
Carmen apretó mi mano con fuerza. Javier veía lo bueno en las personas, igual que su padre. Eso no era una debilidad, sino lo que lo hacía especial. Cerca de la medianoche, Rivera llamó para darnos novedades. Hemos detenido a Joe. Intentó escapar en un coche robado, pero terminó estrellándose durante la persecución. Está bajo custodia y está hablando. Quiere negociar. ¿Qué dice?, pregunté. Afirma que Carmen fue la mente maestra de todo, que ella se le acercó debido a sus... con antecedentes en el ámbito farmacéutico. Según lo indicado, Carmen lo había hecho 3 veces antes, no solo 2. Existía otra víctima previa, a Eduardo Fleming. A la mañana siguiente surgieron más revelaciones. Jonathan Díaz se entregó voluntariamente, confesando que Carmen lo había extorsionado para que colaborara con el testamento falsificado, amenazando a su hijo. El tribunal anuló el documento fraudulento de inmediato, restableciendo el testamento original de Javier. Por la tarde, los periodistas se enteraron de la noticia. Los titulares gritaban acerca de la viuda negra de Westlake y su rastro de maridos muertos. Los fotógrafos acamparon frente al juzgado, donde Carmen, con ojos hundidos y esposada, fue llevada para su acusación. Yo no asistí. No podía soportar verla ni compartir el mismo aire que la mujer que envenenó sistemáticamente a mi hijo por dinero. En lugar de eso, me reuní con Claire, la asistente personal de Javier, quien me contactó tras la noticia del arresto de Carmen. Hay algo que deberías saber, dijo mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa del café. Javier me había pedido que guardara esto en un lugar seguro. Dijo que si algo le sucedía, debía esperar 1 mes antes de entregártelo. Dentro había una carta escrita a mano por Javier, fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Mamá, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Me he sentido extraño últimamente, confundido, olvidadizo. Los médicos dicen que es estrés, pero no estoy convencido. Carmen ha cambiado. A veces la sorprendo observándome con una expresión que no reconocía. Fría, calculadora. La semana pasada la encontré en mi despacho revisando mis archivos. Cuando la enfrenté se puso a la defensiva y luego me culpó a mí acusándome de no confiar en ella. He actualizado mi testamento con Jonathan. A pesar de todo, he dejado a Carmen bien provista. Hice promesas y las cumpliré, pero la mayor parte de todo queda para ti, con instrucciones sobre cómo quiero que se maneje la empresa. Si algo me sucediera de forma repentina o inesperada, por favor, investiga más a fondo. Odio siquiera escribir esto, pero necesito reconocer el miedo que ha ido creciendo en mí. Te quiero, mamá. Siempre has sido mi apoyo, mi brújula moral. Siento si no siempre te he escuchado. Las lágrimas de Javier nublaban mi vista mientras leía sus últimas palabras para mí. Javier había sospechado que algo no iba bien. Intentó protegerse a sí mismo y a la empresa, pero ya era demasiado tarde. Te quería mucho, dijo Carmen con suavidad. Siempre hablaba de ti. 2 días después, Elizabeth y yo regresamos a mi casa, mi verdadero hogar, ahora vacío de la presencia de Carmen. El personal ya había retirado sus pertenencias, guardándolas como evidencia o para desechar más tarde. Mientras recorría las habitaciones conocidas, los recuerdos de Javier me envolvían. Desde las marcas de altura hechas a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, hasta las fotos familiares que adornaban la escalera. Esta casa contenía mi historia, mi corazón, y ahora volvía a ser mía, aunque la Victoria se sentía vacía sin... Javier iba a compartirlo. En su despacho, todo permanecía tal como lo había dejado. Su bolígrafo favorito sobre el escritorio, un libro rojo a medio terminar en la mesa auxiliar y su colección de relojes antiguos en su vitrina. Me senté en su silla, recorriendo con los dedos los reposabrazos de cuero gastado y por primera vez desde su muerte permití que el dolor me invadiera de verdad. La audiencia preliminar para el caso de Carmen estaba programada para la semana siguiente. Las pruebas en su contra eran contundentes. El veneno hallado en la unidad de almacenamiento, el testimonio de Víctor Díaz, el testamento falsificado y un rastro financiero que demostraba que había estado desviando dinero de las cuentas de Javier durante meses, preparando su huida.
El fiscal se comunicó para tratar el caso y explicó que buscaban la pena máxima. Con las pruebas que tenemos, junto con el testimonio de Díaz, ella nunca volverá a ver la luz fuera de una prisión, me aseguró. Aquella tarde, mientras contemplaba el atardecer en el patio, Elizabeth se unió a mí con 2 copas de vino. Por la justicia, dijo alzando su copa. Por Javier, corregí suavemente. Bebimos en un silencio cómodo, la luz dorada dando paso al crepúsculo púrpura. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó finalmente Elizabeth. Yo también había estado pensando en eso. La empresa Díaz necesitaba un líder, pero la idea de volver a ese mundo sin Javier se sentía equivocada, de alguna forma. No estoy seguro, admití. La compañía era la pasión de Javier, no la mía. Yo siempre me interesé más por... Fundación benéfica. Elizabeth asintió pensativamente. Quizás esa sea la respuesta. La Fundación Javier Díaz suena bien. La idea de la fundación floreció al instante, un proyecto que honraría la memoria de Javier apoyando las causas que le importaban. Educación para los niños desfavorecidos, investigación médica, las artes, creo que eso le gustaría, dije, sintiendo una pequeña chispa de propósito encenderse dentro de mí. A la mañana siguiente me reuní con el consejo de Díaz Holdings para hablar del futuro. Margaret y George también estaban presentes, se habían convertido en aliados inesperados, pero valiosos en la lucha por la justicia. Tomé una decisión, les expliqué. Permaneceré como presidenta de Díaz Holdings, pero nombraré a Roberto Chen como director ejecutivo. Roberto había sido el mano derecha de Javier durante años. Era una persona de confianza y muy capaz. En cuanto a mí, me dedicaré a establecer la Fundación Javier Díaz. El Consejo aprobó por unanimidad, con un visible alivio en sus rostros. La empresa continuaría, más fuerte por haber superado esta tormenta. Ese mismo día visité la tumba de Javier por primera vez desde el funeral. La lápida de granito pulido brillaba bajo el sol de la tarde, su nombre grabado en letras grandes. Javier Ricardo Díaz, hijo amado, líder visionario. Coloqué una sola rosa blanca sobre la tumba y me senté en el banco cercano. Lo logramos, Javier, dije en voz baja. Ella pagará por lo que te hizo y tu legado vivirá no solo en la empresa, sino también a través de las vidas que la fundación alcanzará. Una brisa suave movía las hojas en lo alto. Por un instante sentí como una calma me invadía por completo. El camino por delante no sería sencillo. Aún habrían días oscuros, momentos en que el dolor me dominaría por completo. Pero había reencontrado mi propósito, una forma de honrar a Javier que me parecía correcta. Carmen me esperaba en el coche cuando regresé. ¿Lista?, preguntó ella. Asentí, mirando una vez más el lugar donde descansa mi hijo. Sí, creo que sí. Mientras nos marchábamos, comprendí que aunque Díaz me había arrebatado a Javier, no había logrado cumplir su objetivo final. La verdadera herencia, los valores, los recuerdos, el amor que Javier y yo compartíamos, eran algo que nunca podría tocar, ni disminuir, ni robar. Eso me pertenecía para siempre, y al final valía más que todo el dinero y las propiedades del mundo. Era invaluable. Era amor. Ahora tengo curiosidad por saber qué harías tú si estuvieras en mi lugar. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Deja tu comentario abajo. Mientras tanto, en la pantalla final encontrarás 2 relatos más, que son los preferidos del canal, y seguro que te sorprenderá. Gracias por ver hasta el final